Todo se reduce a 180 segundos. 3 minutos exactos en el reloj para que un joven desconocido, a quien muchos en los círculos cerrados de las artes marciales veían simplemente como un bailarín de cha-cha-cha con demasiada confianza, pusiera de cabeza siglos de tradición. Estamos en Long Beach, California. Es agosto de 1964. El aire dentro del gimnasio municipal está viciado, pesado, saturado por ese olor inconfundible a linimento, sudor viejo y un orgullo rancio que solo los maestros que creen haberlo visto todo pueden emanar. No es una competencia cualquiera, no es un torneo de barrio, es el Campeonato Internacional de Karate, el epicentro donde la élite mundial se reúne para validar quién es quién en el mundo del combate. Los cinturones negros de alto rango, hombres curtidos en la disciplina de la posguerra, están sentados en las primeras filas con los brazos cruzados. Sus rostros son de piedra. Para ellos, el respeto no se pide, se gana con décadas de repetición monótona y silencio absoluto. Y en medio de esa atmósfera de solemnidad casi religiosa, aparece él. Bruce Lee no camina como los demás. No tiene esa rigidez marcial que se espera de un exponente de su calibre. Se mueve con una soltura que para los puristas raya en la insolencia. No lleva el pesado uniforme blanco tradicional, ese que cruje con cada movimiento. Se presenta con una elegancia eléctrica, una calma que, lejos de tranquilizar a los presentes, empieza a poner nerviosos a los maestros más veteranos. No saben qué esperar, pero sienten que algo en la estructura de su mundo está a punto de agrietarse. Para entender lo que ocurrió en esos 180 segundos, hay que entender el contexto de la época. En 1964, el karate en Occidente era una estructura de cemento. Se trataba de posiciones fijas, de golpes lanzados desde la cadera, con una pausa dramática al final, de coreografías llamadas katas que se repetían hasta el cansancio. El combate era estático, casi como una partida de ajedrez donde cada pieza se mueve de forma predecible. La creencia general era que, cuanto más rígido fueras, más fuerte eras. La dureza se medía por la falta de movimiento, por la capacidad de absorber un impacto sin parpadear. Entonces, Bruce Lee toma el micrófono. Y lo que dice no es un discurso de agradecimiento. Es una declaración de guerra intelectual. Con una voz clara y un inglés fluido que sorprende a la audiencia, Bruce afirma que el karate tradicional es demasiado rígido. Lo llama nadar en tierra. Dice que los practicantes están atrapados en formas muertas, que se defienden contra ataques que nadie lanzaría en una pelea real. Imaginen el silencio que cae sobre el auditorio. Es un silencio denso, de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Es el sonido de cientos de egos siendo heridos al mismo tiempo. Los maestros lo observan con desprecio. Para ellos, este chico de Hong Kong, que apenas ha abierto un par de escuelas en Seattle y Oakland, no es más que un charlatán con buena genética, un rebelde que no entiende el valor de la tradición. Entre los presentes hay un maestro de gran renombre, un hombre que ha dedicado su vida a la perfección de la técnica clásica. Sus ojos se entrecierran. Para él, Bruce no solo es un insolente, es un peligro para la pureza del arte. La tensión sube grado a grado, como una caldera a punto de estallar. El conflicto no tarda en materializarse, un reto lanzado con la mirada, una provocación que flota en el aire caliente del gimnasio. La regla es simple, directa e irreversible. Bruce tiene 3 minutos para demostrar que su velocidad es real, que su filosofía de fluidez no es solo palabrería, o deberá retirarse para siempre de la escena pública. No hay término medio, es el todo o nada. Su carrera, su honor y el futuro de lo que él llama Jeet Kune Do están en la cuerda floja. 180 segundos. El cronómetro comienza a correr y el mundo exterior deja de existir. Bruce se coloca en el centro del tatami. No hay gritos de guerra, no hay poses exageradas, solo una respiración rítmica y una mirada que parece atravesar a cualquiera que se le ponga enfrente. Los escépticos se inclinan hacia adelante en sus asientos, esperando el momento exacto en que el joven fracase.
el momento en que su estilo sin estilo se desmorone ante la realidad del combate. Pero lo que ven no es lo que esperaban. No ven a un peleador callejero lanzando golpes al aire. Ven una ejecución de precisión quirúrgica. Bruce llama a un voluntario, un hombre robusto, un cinturón negro que pesa fácilmente 20 kilos más que él. El hombre se planta firme, con la guardia alta, confiado en que su masa corporal y su entrenamiento tradicional lo protegerán de cualquier cosa que este joven intente. Bruce se acerca. No hay distancia de seguridad, no hay el baile habitual de los competidores de la época. Entonces sucede lo impensable. Bruce extiende su mano derecha. Sus dedos están a solo 1 pulgada del pecho del voluntario, apenas el ancho de un fósforo. La audiencia contiene la respiración. Algunos se ríen por lo bajo, pensando que es un truco de magia barato. Pero entonces, sin retroceder el brazo, sin tomar impulso, sin hacer el menor esfuerzo visible, Bruce lanza el golpe. El impacto no suena como un puñetazo normal, suena como un latigazo seco. El voluntario, un hombre de casi 90 kilos, sale volando hacia atrás como si lo hubiera golpeado un tráiler invisible. Cae pesadamente sobre una silla plegable que termina destrozada por el impacto. El silencio que sigue es absoluto. No es el silencio del respeto, es el silencio del shock. Los maestros parpadean, tratando de procesar lo que acaban de ver. La física de la época no permitía que un golpe de esa distancia generara tal cantidad de energía cinética. Pero Bruce no se detiene ahí. El reloj sigue avanzando, y él sabe que un solo golpe no es suficiente para derribar siglos de prejuicios. Empieza a moverse, y es aquí donde la realidad parece distorsionarse. Bruce no camina, se desliza. Sus pies apenas parecen tocar el suelo. Empieza a lanzar ráfagas de golpes, combinaciones que para el ojo humano de 1964 son imposibles de seguir. Los fotógrafos de la prensa, apostados a los lados del tatami, se frustran. Sus cámaras no son lo suficientemente rápidas para capturar el movimiento de sus manos. En las fotos, Bruce aparece como una mancha borrosa, mientras sus oponentes parecen estatuas congeladas en el tiempo. La velocidad no es solo física, es mental. Bruce anticipa cada movimiento de los voluntarios antes de que estos siquiera decidan moverse. Es como si estuviera leyendo el futuro inmediato. Los maestros tradicionales, que siempre habían predicado la importancia de la defensa y el contraataque, ven con horror cómo Bruce rompe todas sus reglas. Él no espera a que lo ataquen. Él intercepta la intención del ataque. Es el colmo de la eficiencia. El movimiento mínimo para el resultado máximo. A medida que los segundos se agotan, la atmósfera en el gimnasio cambia. La burla inicial se ha transformado en un miedo sutil, una incomodidad profunda. Es la sensación que surge cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre el mundo podría estar equivocado. Bruce Lee no está simplemente peleando, está reescribiendo el código fuente de las artes marciales frente a sus ojos. Cada golpe, cada finta, cada cambio de dirección es una lección de anatomía y física aplicada. El cronómetro marca los últimos 60 segundos. La tensión ha llegado a su punto máximo. Bruce no muestra signos de fatiga. Al contrario, parece que su energía aumenta con cada movimiento. Se mueve con una fluidez que rompe las leyes de la estética marcial de la época. No hay posiciones de grulla o de tigre que se vean bonitas para una foto. Hay efectividad pura. Hay una violencia controlada que es extrañamente hermosa de observar. Los maestros veteranos, aquellos que al principio se reían, ahora están en silencio absoluto. Ya no cruzan los brazos. Se han inclinado hacia adelante, con los ojos bien abiertos, tratando de descifrar el secreto de esa agilidad eléctrica. ¿Cómo puede un hombre moverse así? ¿De dónde saca esa fuerza explosiva un cuerpo tan delgado? La duda ha sido plantada. El mito de la superioridad absoluta del karate tradicional acaba de recibir un golpe directo al corazón. Bruce se detiene de golpe. El cronómetro llega a 0.
El sonido de la campana resuena en todo el auditorio, pero nadie se mueve. El mundo parece haberse congelado en ese instante exacto. Bruce está de pie en el centro, con la respiración controlada, mirando directamente a la fila de los grandes maestros. No hay una sonrisa de triunfo en su rostro, no hay un gesto de superioridad. Solo hay una calma profunda, la calma de quien sabe que ha cumplido con su propósito. Nadie aplaude. No porque no estén impresionados, sino porque nadie entiende realmente qué acaba de pasar. Acaban de ser testigos de un salto evolutivo en el combate humano y sus cerebros todavía están tratando de ponerse al día. El silencio es pesado, casi doloroso. Bruce ha roto el juguete favorito de la élite marcial y se lo ha devuelto en pedazos, mostrándoles que lo que ellos llamaban perfección era en realidad una prisión de cristal. En ese momento, la carrera de Bruce Lee pudo haber terminado ahí mismo si la reacción hubiera sido de rechazo total. Pero algo más profundo ocurrió. Entre la multitud de escépticos, hubo unos pocos que sintieron un escalofrío en la nuca. No era miedo al golpe, era el miedo a la verdad. La verdad de que habían pasado décadas perfeccionando una mentira y que un joven de 23 años acababa de demostrarlo en solo 3 minutos. Bruce empieza a caminar hacia la salida del tatami, pero antes de irse, se detiene frente al maestro que más lo había cuestionado, aquel que personificaba la tradición más rígida. El auditorio contiene el aliento. Habrá un enfrentamiento final, una humillación pública. El joven maestro de Hong Kong se inclina levemente, con un gesto de respeto genuino, y dice algo que nadie alcanza a escuchar, pero que cambia el semblante del anciano maestro. La victoria de ese día no fue un nocaut físico. El voluntario del golpe de 1 pulgada se levantó, adolorido, pero ileso. La verdadera victoria fue el silencio de los escépticos. Bruce no buscaba destruir a sus críticos. Buscaba despertar su curiosidad. Quería que entendieran que la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse, de ser como el agua, que puede fluir o puede chocar, pero que siempre encuentra su camino. Ese día en Long Beach el karate cambió para siempre, aunque los periódicos del día siguiente no lo supieran todavía. Las repercusiones de esos 180 segundos empezarían a sentirse semanas después, cuando los mismos que lo abuchearon empezaron a hacer fila, no para pelear con él, sino para aprender de él. Pero antes de que eso sucediera, Bruce tuvo que enfrentar la prueba de fuego de la crítica y el aislamiento. Tuvo que mantenerse firme cuando todo un sistema le decía que estaba equivocado. Nos queda la pregunta que flota sobre el tatami vacío. ¿Cuántas veces has subestimado a alguien solo porque no sigue tus reglas? ¿Estás defendiendo una tradición valiosa o simplemente tienes miedo de que alguien demuestre que tus métodos son obsoletos? Cuando ganas una discusión o una prueba, ¿tu primer instinto es humillar al que perdió o prefieres dejar una enseñanza que dure toda la vida? La verdadera maestría no se demuestra con la fuerza, sino con la capacidad de transformar al oponente en un alumno. Bruce Lee no solo lanzó un golpe en Long Beach, lanzó un desafío al mundo entero. Un desafío que sigue vigente hoy en día para cualquiera que se atreva a pensar diferente. El reloj no se detiene y la tensión en el gimnasio de Long Beach ha llegado a un punto de no retorno. Faltan apenas 60 segundos para que el tiempo se agote. 60 segundos que separan a un joven visionario de ser recordado como un genio o de ser expulsado como un charlatán. El silencio de los maestros en las primeras filas es ahora diferente. Ya no es un silencio de burla, es el silencio de la duda. Se miran entre ellos, buscando en la mirada del de al lado una explicación lógica para lo que acaban de presenciar. Pero no hay lógica que valga cuando alguien rompe las reglas de la física que has defendido toda tu vida. Bruce Lee percibe esa duda. La huele en el aire viciado del recinto. Sabe que el golpe de 1 pulgada fue la grieta en el muro, pero ahora necesita derribar la fortaleza entera. Se planta de nuevo en el centro, y esta vez el voluntario es sustituido por la mirada fija de un maestro de alto rango que se levanta de su asiento. Es un hombre que ha dedicado 30 años al karate tradicional, un hombre cuyas manos están callosas de golpear madera
y cuya mente es tan rígida como su postura. Camina hacia Bruce con una lentitud deliberada, como si cada paso fuera una lección de etiqueta marcial. El aire se siente eléctrico. No es una pelea callejera, es un choque de civilizaciones. El viejo mundo frente al nuevo. El maestro tradicional se coloca en una posición de combate perfecta, una postura de cenit que parece inamovible. Bruce, en cambio, se relaja aún más. Sus brazos cuelgan a los lados, sus rodillas están ligeramente flexionadas y su cuerpo entero parece vibrar, como una cuerda de violín tensada al máximo, pero lista para sonar. El contraste es brutal. Uno es una estatua de mármol, el otro es un relámpago contenido. Entonces el maestro lanza un ataque. Es un golpe directo, potente, entrenado miles de veces frente a un espejo. Un golpe que debería haber terminado el encuentro. Pero Bruce no está ahí. En un movimiento que los presentes describirían años después como algo sobrenatural, Bruce simplemente deja de estar en la línea de fuego. No se bloquea, no se choca contra la fuerza, simplemente fluye alrededor de ella. En el mismo instante en que el golpe del maestro atraviesa el aire vacío, Bruce tiene su puño detenido a milímetros de la garganta del anciano. No hay contacto, no hay impacto, pero el mensaje es más devastador que cualquier golpe físico. Bruce ha demostrado que la velocidad no es solo mover las manos rápido, sino ver el mundo en cámara lenta. El cronómetro marca los últimos 30 segundos. 180 segundos que están a punto de cambiar la historia de las artes marciales para siempre. El maestro tradicional se queda congelado, con el brazo extendido, sintiendo el calor del puño de Bruce cerca de su cuello. Siente la derrota, no en su cuerpo, sino en su espíritu. Pero aquí es donde el mito de Bruce Lee se convierte en leyenda. Cualquier otro joven de su edad con su talento y su ego habría aprovechado el momento para humillar al oponente. Habría soltado una carcajada o un comentario mordaz para sellar su victoria frente a las cámaras. Bruce hace todo lo contrario. Retira su mano con una elegancia que desarma a cualquiera. Se endereza y realiza una reverencia profunda, una señal de respeto absoluto hacia los años de dedicación del hombre que tenía enfrente. El gimnasio entero parece exhalar un suspiro que había estado contenido durante 3 minutos exactos. El cronómetro llega a 0. La campana suena, marcando el final de la demostración más importante del siglo XX en el mundo del combate. El silencio que sigue es sepulcral, pero ya no es denso ni pesado. Es un silencio de asombro, de epifanía. Los maestros en las gradas empiezan a desarmar sus brazos cruzados. Las expresiones de piedra se rompen. Entonces, sucede algo que nadie esperaba. El maestro que fue desafiado, el hombre que representaba la vieja guardia, extiende su mano hacia Bruce, no para seguir peleando, sino para estrechar la de aquel joven que acababa de poner su mundo de cabeza. Es el reconocimiento de que la tradición sin evolución es solo una reliquia, y que el cambio no es una amenaza, sino una necesidad. En ese apretón de manos, el karate tradicional y el concepto del Jeet Kune Do sellaron un pacto silencioso de respeto mutuo. Aquel día de agosto de 1964, en Long Beach, el mundo de las artes marciales se dividió en dos. Antes y después de esos 180 segundos, Bruce Lee no solo ganó una apuesta, ganó el derecho a ser escuchado. Esa tarde, entre los asistentes, había directores de Hollywood y productores de televisión que vieron en aquel chico de Hong Kong algo que el mundo necesitaba desesperadamente: una nueva forma de entender la fuerza. Semanas después, las ofertas empezaron a llegar. El camino hacia la fama mundial estaba pavimentado, pero la verdadera victoria se quedó allí, en el suelo de ese gimnasio. Años más tarde, los mismos maestros que lo miraban con desprecio recordaban esa tarde como el momento en que sus propios ojos se abrieron. Muchos de ellos cerraron sus dojos tradicionales para viajar a Oakland o Seattle, haciendo fila para ser alumnos de aquel bailarín que les había enseñado que la verdadera maestría no reside en la rigidez de una forma, sino en la libertad del espíritu. El legado de Bruce Lee no son sus películas,
ni sus récords, ni siquiera sus frases famosas. Es el hecho de que nos obligó a todos a cuestionar nuestras propias verdades. Hoy, cuando vemos las artes marciales mixtas o cualquier deporte de contacto moderno, estamos viendo el eco de esos 3 minutos en Long Beach. Estamos viendo la fluidez, la adaptación y la eliminación de lo innecesario que Bruce predicó bajo la mirada escéptica de los cinturones negros. Pero la lección va mucho más allá del tatami. Es una lección sobre la vida misma y sobre cómo enfrentamos lo desconocido. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has rechazado una idea nueva simplemente porque no encajaba en tus esquemas tradicionales? ¿Cuántas veces has subestimado a alguien joven o a alguien diferente solo porque no seguía las reglas que tú aprendiste hace décadas? El miedo al cambio es, a menudo, el miedo a admitir que nuestro conocimiento tiene límites. Defendemos nuestras tradiciones, no por amor a ellas, sino por el terror que nos da la posibilidad de estar equivocados. Bruce Lee nos enseñó que la verdadera fuerza es el control. No el control sobre los demás, sino el control sobre uno mismo. La capacidad de ser devastadoramente poderoso y al mismo tiempo profundamente respetuoso. Cuando ganas una discusión, cuando demuestras que tienes la razón, ¿qué haces con esa victoria? ¿La usas para aplastar al otro, para recordarle su error y alimentar tu ego? ¿O haces como Bruce y extiendes la mano para que el otro pueda levantarse con dignidad? Al final del día, lo que queda de esos 180 segundos no es el golpe de una pulgada ni la velocidad eléctrica de sus movimientos. Lo que queda es el respeto que nació de la confrontación. Bruce no destruyó la tradición, la invitó a bailar. No humilló a los maestros, los liberó de sus propias cadenas de rigidez. Nos demostró que se puede ser un revolucionario sin ser un tirano. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a alguien que desafía todo lo que crees saber, antes de cruzar los brazos y cerrar la mente, recuerda Long Beach. Recuerda que la verdad suele aparecer vestida de insolencia. Y pregúntate con total honestidad, ¿estás defendiendo una verdad eterna? ¿O simplemente tienes miedo de que alguien te demuestre que el mundo ha seguido girando sin ti? ¿Quién es el joven que estás subestimando hoy? ¿Qué idea estás rechazando solo porque te obliga a moverte de tu zona de confort? ¿Eres el maestro que se queda congelado en el pasado o eres el que tiene la grandeza de estirar la mano y aprender algo nuevo? Al final, todos tenemos 180 segundos en el reloj de la vida para demostrar de qué estamos hechos. Asegúrate de que cuando suene la campana, no solo hayas ganado la pelea, sino que hayas dejado una enseñanza que dure para siempre. Porque la fuerza real no se mide por cuántas personas puedes derribar, sino por cuántas eres capaz de despertar.